Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. Hoy día se realizó el debate central, por decirlo de alguna manera, de los candidatos a la Municipalidad Provincial de Arequipa y al gobierno regional, organizado por las tres principales universidades de Arequipa, la Santa María, la San Agustín y la San Pablo, y además la Cámara de Comercio. Se ha hecho en un día de semana, entre las 8 de la mañana y cerca de las 3 de la tarde, pasadas las 3 de la tarde, en un horario en que la gente está trabajando, la gente no mira televisión. El 70% de los televisores en ese horario está apagado a nivel nacional. Además, se podía ver por Facebook, porque ningún canal local decidió transmitirlo, obviamente no los nacionales. Yo no sé por qué se organizó esto en estas fechas, porque la idea de un debate es que la gente lo vea con calma y pueda discutirlo. Se reúnen en familia, se reúnen entre amigos, critican, rajan, dicen sí, ese tiene razón, ¿qué habla este? Esa es la idea, y verlos además bajo presión. Sin embargo, esto fue una mezcolanza de cosas. En primer lugar, trajeron a un especialista colombiano para que exponga el caso de Medellín. O sea, como de, yo no sé si la idea era sentar ahí a los candidatos, a los 8 candidatos y decirle, bueno, ni siquiera los 8, porque unos eran regionales, entonces me imagino que más dirigido a los 4 candidatos que habían invitado para el municipio provincial y decirles, miren, así deben hacer las cosas. Eso a mí me pareció realmente de mal gusto. Se puede hacer, puede extraer, ampliar las ideas, pero ese no era el momento adecuado como para hacerlo. Traer a una persona para decirle, oye, mira, así se hacen las cosas antes de un debate electoral, me parece pésimo, de malísimo gusto. Pero luego de eso empieza un sistema de debate que me imagino que quisieron hacerlo muy dinámico y trajeron a un periodista de Lima para que sea el moderador. El moderador terminó hablando muchísimo más que los candidatos, ¿no? Entonces, y además se extendió todo tanto que el auditorio se empezó a vaciar, tanto así que tuvieron que traer estudiantes de la universidad para que esté medio lleno el auditorio. Algunos dirían medio vacío. La verdad es que las cosas no creo que funcionaran mal. Además, las preguntas que se empezaron a hacer a mí me dejaron muchísima inquietud. Yo no creo que especialistas de las principales universidades se reúnan y para formular cosas como tema de seguridad. Y la pregunta era, las autoridades no suelen ir a las reuniones de seguridad ciudadana, ¿no? ¿Qué hará para revertir esa situación? Yo no creo que se junten todos los especialistas de las universidades en temas de seguridad para formular una pregunta como esta. Si yo hubiera estado ahí, le hubiera dicho, mire, la manera de solucionar eso es yendo. Y ahí hubiera quedado la cosa. Yo no creo que ese tipo de preguntas se puedan hacer de esa manera. Luego hicieron una suerte de balotas y para generar interacción entre los candidatos, lo que se hacía es traer una balota, de ahí sacaban una pregunta prehecha y al candidato se la hacían leer y él diga que me la conteste tal o que me la conteste cual. Bueno, también me parece de pésimo gusto, ¿no es cierto? O sea, candidatos leyendo preguntas que les han escrito, yo no sé, a mí particularmente me ha parecido muy malo. La segunda parte con los gobernadores, con los candidatos a gobernadores regionales, las cosas han funcionado un poco más dinámicas, un poco mejor. Creo que el moderador fue bastante más sobrio, hizo las cosas, que las cosas funcionaran mejor. Pero yo creo que esto ha sido un gran esfuerzo, una gran inversión, muy desperdiciada, tanto por el formato como por los horarios y las fechas. Además, tuvieron la mala suerte de que en ese momento Villanueva estaba exponiendo en el Congreso y luego en el Congreso se generaba un debate sobre la cuestión de confianza. Bueno, pero hablemos del programa de hoy.
Hoy ha llegado de Lima el director e investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos, Ricardo Cuenca, y vamos a aprovechar su presencia, así es que pretendo estar con él para hablar de muchas cosas que tienen que ver con la política, porque él está sosteniendo diálogos regionales precisamente en el contexto de las elecciones subnacionales. Así es que soy Enrique Zavala, le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias, Enrique, por la invitación. Ya acabo de poner en modo avión el teléfono. Me parece perfecto. Me has hecho acordar de que yo no lo he puesto, en un instante voy a ponerlo. Pero, como te lo dije antes, pretendo estar contigo analizando esto durante todo el programa porque, dado que eres Ricardo Cuenca, hay cosas que dices y que hay que tomarlas en cuenta, ¿no es cierto? Una de las cosas que quiero preguntarte es, ¿cuán importante para ti son las elecciones subnacionales en nuestro país? Bajo el modelo que el Perú decidió como gran modelo de organización del Estado, me parecen adecuadas, importantes y necesarias. A diferencia de lo que pasa en otros países unitarios, en los que las, digamos, responsabilidades regionales, como el caso chileno, no tienen una elección directa. Sin embargo, eso invisibiliza la pregunta previa, o la respuesta en todo caso mía previa, que es si efectivamente este es el modelo que necesitamos o no. Si creemos que sí, por supuesto, tener unas elecciones con voto universal y directo para elegir a las autoridades funciona. Pero si nos cuestionamos un poco, no, ¿qué es lo que, por ejemplo, pasa en Lima? Es decir, con 42 alcaldes distritales, la cosa se vuelve más o menos inmanejable. Entonces es verdad que necesitamos una elección con voto directo, universal, por cada uno de los 42 distritos, más la región Lima, que finalmente es Lima Metropolitana. Entonces, yo creo que ahí viene el cuestionamiento, ¿no? Ver si efectivamente no nos hemos detenido un poco para evaluar si el diseño institucional es el que necesitamos como país. Cuando hay elecciones subnacionales en Colombia, el tema es importante. Se habla de alianzas políticas, cuidado. Hay que ver, el presidente está pendiente porque los gobernadores de qué tendencia serán. Aquí no pasa eso. En España las cosas son extremadamente más importantes, ¿no es cierto? Importantes en extremo, están viendo para que no tengan un Puigdemont, pues, ¿no? Pero aquí no, o sea, me parece que las cosas se ven distintas, ¿no es cierto? Desde Lima se ven distintas, ¿o no? No solo distintas, sino que creo que es una muestra de la precariedad institucional del país. La cantidad de candidatos responde a una idea de que lo que tenemos más que partidos son movimientos electorales, ¿no es cierto? Combis electorales. Combis electorales. Creo que es mejor, ¿no? O sea, eso sí, realmente lo combis y combos mejor. Electorales también tenemos. Yo alguna vez dije, en estas épocas hay candidatos buscando partidos y partidos buscando candidatos, ¿no es cierto? Sí, y tiene que ver con, creo, el deterioro de la propia noción de política, ¿no es cierto? Que se ha ido lo programático, lo ideológico, se ha ido castigando innecesariamente para darle paso a la discusión mucho más tecnocrática de políticas públicas, y eso ha generado que el valor, entre comillas, que tienen los partidos como instituciones responsables de canalizar los intereses de la sociedad hacia las formas de gobierno, que digamos es lo tradicional y lo clásico de definición, termina diluyéndose por completo, porque de lo que se trata es de tener una especie de mercado de partidos sin políticos profesionales, sin ideas programáticas, sin cuestiones ideológicas, en el mejor sentido de la palabra ideológico, ¿no? Y entonces pasa lo que pasa ahora, es decir, es una... y por eso creo, perdón, Enrique, que hay tanta carga con esta idea de la obligatoriedad, ¿no es cierto? Como nunca antes se nota la obligatoriedad de ir a votar, con esta carga tan negativa, porque no es algo que efectivamente esté vinculado con el quehacer de la sociedad. La política ha empezado a ser política para los políticos y menos para la gente, que creo que fue el gran error de PPK, dicho sea de paso, acabo de caer en cuenta. Bueno, tenemos que irnos a una pausa. Sí.
Me extendí demasiado en la crítica al debate, pero cuando regresemos voy a seguir con Ricardo Cuenca. Ricardo Cuenca es el director, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos. Vamos a seguir hablando de política, de elecciones, de descentralización y de la coyuntura actual con esta cuestión de confianza. Ayer lo tocamos, creo que la cuestión de confianza también es para nosotros, ¿no? Nosotros hemos perdido la confianza en nuestros políticos. Tras la pausa seguimos en Modo. Estamos de regreso en el programa. Sigo con Ricardo Cuenca, director e investigador principal del Instituto de Estudios Peruano. Pretendo exprimirlo, así es que lo voy a castigar y va a quedarse todo el programa. Encantado. Ricardo, las elecciones subnacionales deberían ser importantes desde todo punto de vista. No lo son desde una perspectiva de Lima, son importantes más en el interior del país. Pero el asunto de fondo es el tema de descentralización. La descentralización es importante y se tiene que discutir. Entonces, tú dijiste hace un instante, hay que ver si esto es lo que queremos. La descentralización que estamos haciendo, ¿crees que es la descentralización que necesita el país? Yo creo que es la descentralización que necesita el país a la mitad. Es decir, desde el primer intento del 2001, 2002, de los últimos años, se ha estado imaginando la descentralización como un proceso, más como un proceso que como efectivamente un cambio en la manera de los gobiernos. Es decir, siguiendo las estructuras clásicas, los regímenes y el Estado tienen legitimidad y el gobierno y la burocracia tienen capacidades. Bueno, ese esquema no se ha terminado de instalar en las regiones y es por eso creo que después de tantos intentos lo que tenemos es mayores polos de desarrollo con más o menos éxito en algunas ciudades grandes, traducido en mayor infraestructura urbana, en mayor dinámicas de mercado comerciales, pero no necesariamente una idea de desarrollo de gobiernos en cada una de las regiones. Y mi hipótesis principal, comentábamos antes... Estamos desconcentrando, no descentralizando. Sí, desconcentrando y más o menos. Y más o menos. Y más o menos. Y descentralizando más o menos. Porque también, otra vez, ha primado lo procedimental frente al asunto de los sentidos. Si la descentralización no termina haciéndole sentido a la gente, la descentralización no va a funcionar, creo. Hay una cuestión que es básica dentro de la descentralización, es cambiar el paradigma. Así como en la educación se dice, cambiemos el paradigma, ¿no es cierto? El centro no es el profesor, es el estudiante, y eso ayuda a pensar. En este momento, en un país centralista, lo que pasa es que las cosas se recaudan fuera. Lima no tiene minas. En Lima no se soplan las partículas cancerosas que puede generar una explotación minera. Sin embargo, concentra todo el dinero y después reparte, ¿no es cierto? ¿Por qué no somos más machos y empezamos a discutir el tema del federalismo? Es decir, la descentralización al extremo. Pero aquí cada vez que se dice, vamos a hablar de descentralización, no, país unitario, mala palabra, ¿qué pasa? No se puede hacer. Las cosas se cambiarían ahí completamente el paradigma. Entonces agarramos, nosotros recaudamos y tu gobierno central, bueno, te damos para administración de la moneda, relaciones internacionales y defensa. Aquí tienes, manéjalo y el resto nos manejamos nosotros. Bueno, además una cuota adicional para compensar a aquellas regiones o estados federales que no estén así. ¿A ti te parece una mala idea esa? Cuando respondí tu primera pregunta diciendo que las elecciones subnacionales son importantes en el marco de este modelo, pero que no sé si es este el modelo que necesitaba, apuntaba junto a esto. Justo a esto. O sea, ¿tú sí estarías de acuerdo con discutir un federalismo? Por lo menos con discutirlo. Porque lo que sucede es que las expectativas descentralistas a veces están como más en la línea del federalismo que de la descentralización en un país unitario.
Es decir, has hablado de Medellín hace un momento por esta persona experta. En Colombia, que es un país unitario, la descentralización tiene unas expectativas totalmente distintas a las expectativas que podrían tenerse en Lima. Bueno, la descentralización colombiana tiene que ver más con municipios que con regiones, por eso, ejemplo. ¿No es por cierto? eso. O sea, los municipios son mucho más importantes. Exacto. ¿No es Acá queremos ser unitario, pero las expectativas es que termine funcionando las regiones como si fuesen las provincias argentinas, los estados mexicanos o brasileños. Y entonces ahí hay una contradicción. O realmente le das el poder y cambias la manera como se gobierna un país, o haces algo a nivel municipal y no inflas el gobierno como si fuese efectivamente un gobierno regional, cuando en el fondo pasa todos estos problemas que has mencionado y otros, ¿no? Enrique, perdón, con lo que esto cuesta, porque un país federal tiene también serios problemas, ¿no es cierto? Serios problemas de políticas nacionales. Yo soy parte de un consejo técnico en México, en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y uno de los grandes problemas que tienen es cómo las políticas nacionales tienen que terminar siendo materia de convencimiento de los gobernadores de los estados para que puedan aplicarlas, porque tienen la potestad de decir lo que no. Entonces también tiene su lado, digamos, complejo que hay que tomar en cuenta. Lo que yo creo es que después de tantos años estamos en esta especie de gran mal agua, ¿no es cierto? Queremos ser descentralistas con algunas ideas federales, pero mantener el unitarismo, ¿no? El principio de la descentralización es que los pueblos puedan decidir mejor y tener a sus autoridades cerca. Tenemos una terrible crisis de la justicia, pero si fuéramos un Estado, podríamos tener hasta nuestros propios jueces, elegirlos, tener constituciones propias. Involucra tener decisiones más cercanas. Eso trae conflictos, trae problemas y puede costar muchísimo dinero. Pero eso está, creo, más cerca de las aspiraciones que lo que se ha venido sosteniendo incluso desde fuera de Lima, ¿no? La gente dice, hay que combatir el centralismo de Lima y hay que crear equilibrios. O sea, quiero hacer una gran macrorregión en el sur con 5 o 6 departamentos para hacerle contrapeso a Lima. Pero el asunto no es hacer contrapesos, ¿no es cierto? O sea, el asunto es que la gente pueda decidir mejor cómo realizarse. No tengo que irme a Lima para obtener un título en una universidad de allí, porque si no, las de acá no me lo van a dar, o sea, no van a tener el mismo valor, por ejemplo, ¿no? Eso es un ejemplo, creo, claro, de esta idea de moverse en el eje de centralismo en un país unitario. Es decir, le hago el contrapeso, es estar tomando como, digamos, parangón, como punto de comparación. Como rivales. Exacto, el centralismo y el descentralismo, y eso es esa misma lógica de moverte centralistamente con un discurso descentralista, ¿no? Entonces creo que hay ahí una cuestión de sentido. Digamos, es absurdo al nivel en que hemos llegado no aportar, por lo menos desde mi lado, no aportar a la discusión cuestiones prácticas de ejercicio de descentralización, porque creo que en algunos casos ha mejorado, en algunos casos han habido fracasos. Yo mismo, de forma valiente, dije que uno de los fracasos había sido el desarrollo curricular regional de Arequipa para la educación básica, junto con el que hizo algunas otras regiones. Fue atroz lo de Arequipa. Sí, fue mal. ¿Y sabes por qué fue, no? Se lo dieron al sindicato. Sí, ¿no? sí. Pero ni siquiera sé si fue tanto por eso, porque, digamos, tienen parte de responsabilidad, por supuesto, pero también toda la comunidad sigue pensando en esta lógica deductiva de la descentralización, que es muy nefasta y que es diferente al federalismo. Es decir, tengo todos, Lima y las regiones. Tengo un proyecto educativo nacional, un proyecto educativo regional, un proyecto educativo local, un proyecto educativo escolar, un currículo nacional, uno regional, uno local, un Consejo Nacional de Educación, un Consejo Educativo. Ese embudo de esa lógica deductiva es una lógica absolutamente centralista. Es que aún cuando esté disfrazada de descentralista. Ahora hay que tener en cuenta también que no todo se puede descentralizar. O sea, cuando uno inicia un proceso de descentralización, lo que hace es crear nuevas centralidades. Porque si no caemos en lo que tú has dicho, ¿no es cierto? O sea, si descentralizamos el Perú
y en la región Arequipa se quiere descentralizar absolutamente todo, termina en un caos, ¿no? O sea, tiene que haber cierto grado de centralismo, pero eso es lo que hay que discutir y no se discute. No, se discuten los mecanismos para hacer mejor lo que supuestamente se debe hacer, sin discutir si eso de lo que se debe hacer es lo que realmente se debe hacer. Tal vez la gran decepción que hay es que ahora los dos hombres, por lo menos en lo formal, los dos hombres más poderosos del Perú son expresidentes regionales. Ni siquiera con el nombre de gobernador, presidentes regionales. Y creo que es de lo que menos hablan, ¿no? De descentralización. Ahora hay un circo político del que te propongo que hablemos tras la pausa. Con mucho gusto. Estamos de regreso en el programa, sigo con el director e investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos, Ricardo Cuenca. Antes de meternos al tema nacional, solo quería hacerte una pregunta más de descentralización. Todo el asunto tiene que ver con algo que es durísimo para un gobierno central, y es lo que se llama descentralización fiscal. ¿No es cierto? El crear, el permitir que las regiones sean los entes recaudadores que tengan un dinero que manejar y que no les digan cómo manejarlo. Algunos piensan que eso es malo, bajo el concepto, ¿saben qué? No hay cuadros suficientes, no hay cuadros técnicos ni cuadros políticos suficientemente formados en las regiones para poder administrar recursos. Cada vez que se ha hecho eso es un fracaso. Entonces lo que hacen es desconcentrar cosas, pero no los dejan decidir. ¿No es cierto? ¿Qué opinas al respecto? Que es un problema que no solo es intergubernamental, sino que también es intersectorial. Es decir, cuando uno mira, por ejemplo, esta discusión entre los sectores, educación, salud, justicia y el MEF, pasa exactamente lo mismo. Es decir, no solo no tienes cuadros en los otros ministerios que puedan ejecutar bien el dinero, sino que el Ministerio de Economía y Finanzas, podríamos discutir al principio con razones válidas, pero que creo que ahora no son, terminó siendo un ministro de Hacienda que lo que hace es cuidar y ahorrar todo lo que se pueda. Y Cajero. Un cajero, que funcionó probablemente en algún momento y que fue necesario, ¿no es cierto? Después del debacle económico de los 80, seguramente en los 90 se necesitaba tener esta reorientación tecnocrática del manejo del dinero, en donde otra vez se prescinde de la política para tomar decisiones de redistribución de los fondos. Pero no sé si eso es ahora nuevamente lo que necesitamos. Es decir, esta relación asimétrica fiscal que hay entre las regiones y Lima, la hay entre los sectores y el MEF, ¿no es cierto? Y entonces la pregunta es, en el fondo, es otra vez, ¿qué queremos hacer con esos recursos? ¿Queremos seguir guardándolos, ahorrando y poniendo estos asuntos de, ¿cómo se llama?, presupuesto por resultados, ¿no es cierto?, o PPIs, que finalmente tienen una lógica perversa para algunos sectores, y es por eso que salud y educación, justicia probablemente, lo único que les queda es terminar haciendo proyectos de inversión que tienen que ver o con infraestructura o con desarrollo de capacidades duras, pero no otra serie de reformas que muy bien podrían hacer en Arequipa, en donde hay unos resultados educativos y de salud muy desiguales, ¿no es cierto? La ciudad de Arequipa tiene tan buenos resultados como Moquegua, Tacna o Lima, pero las zonas altas de Arequipa tienen tan malos resultados como Huancavelica o las zonas altas de Ayacucho, ¿no? Entonces hay una lógica detrás nuevamente, que lo que hace es mantener y reproducir esta relación asimétrica, por ejemplo, en el uso de los recursos, ¿no? Metámonos a este circo político. Metámonos primero al circo electoral, ¿te parece? Tú has venido, junto con otros investigadores del Instituto de Estudios Peruanos, en diálogos regionales, donde hablan de las cosas que se deben hacer, cómo deberían hacerse. Sin embargo, ese discurso, que creo que debería ser el de los equipos técnicos, de los candidatos y de los propios candidatos, no se da, no los conocen.
Es evidente, hoy día ha habido pues, un debate electoral, que los conocimientos que hay sobre las cosas importantes en el sector salud, en el sector educación, el desconocimiento es tremendo, o sea, por no decir que son ignorantes en el asunto. ¿Cómo podemos compatibilizar acciones que se hacen desde la academia, desde institutos de investigación importantes, con los que van a ejecutar, los que van a estar en el poder? ¿Por qué no hay esas discusiones, no son esas discusiones antes? No podemos discutir y dialogar 3 semanas antes de una elección. Esa es una gran pregunta de la manera como también de forma perversa nos hemos ido acostumbrando a hacer política en el país, ¿no es cierto? La academia le cuesta mucho en el Perú consolidarse como una comunidad, tiene también problemas internos de interacción, cree que es, digamos, el límite posible en relación con la política es ofrecer un conjunto de insumos para que tomen decisiones informadas. Y yo creo que eso es insuficiente. Por lo menos en el IEP, en el Instituto de Estudios Peruanos, lo hemos pensado siempre. El instituto se funda en el año 64, justamente con la idea de acercar la política a la academia. Y efectivamente lo que buscamos es tratar de entrar a la discusión política y no solo de política pública, es decir, manejando en estos dos planos, con un problema de calendarios y cronogramas tardíos. Este año nosotros solemos hacer estos diálogos regionales permanentemente y cuando hay discusiones importantes en las regiones. Y ahora en el avión, hemos llegado hoy, hablaba con Cecilia Blondet, que es parte del equipo que ha llegado y coordinadora de estos diálogos que hemos tenido en Ayacucho, en Piura, ¿por qué hemos empezado tan tarde nosotros también? Y una de las respuestas, hipótesis posibles de respuestas era que sucede que las elecciones han empezado tarde también, porque también hay un descontento, no hay un clima electoral, y entonces todos nos hemos contagiado de esto, creo. Me imagino que no tendrías con quién hablar, pues, porque, o sea, a ver, ¿con qué partidos? Es increíble, pero el partido aprista, por ejemplo, ha visto cómo sus candidatos han sido tachados, eliminados, o sea, y es el partido aprista, ¿no es cierto? O sea, imagínate estos movimientos demás, pequeños. o sea, ¿con quién conversar también, ¿no es cierto? En medio de todo esto, pasémonos al otro lado, sale el presidente y dice: reforma política, no reelección de congresistas, bicameralidad. ¿Tú crees que nuestra política va a mejorar con la bicameralidad y la no reelección? ¿O deberíamos realmente no hacer discursos tan a la tribuna y empezar a discutir seriamente reformas políticas que cambien, que hagan que los partidos políticos sean mucho más formales y que los peruanos intenten meterse nuevamente en política? ¿No? A ver, es casi para mí casi una paradoja, ¿no es cierto? Porque el discurso del presidente fue un discurso en el que esta idea de pedir la cuestión de confianza y discutir las 4 leyes que ha presentado en el marco de estas políticas de Estado, termina siendo más un hecho político que un hecho de política pública propiamente. Es decir, probablemente hay más problemas en la no reelección de congresistas que soluciones a los problemas. Y probablemente con mucho más tiempo, con una madurez política y una discusión mucho más madura también, hubiésemos podido mirar lo que ya se produjo. Paula Muñoz lo ha hecho para los gobernadores regionales, ¿no es cierto?, una investigadora de la Universidad del Pacífico, que no hay ninguna ventaja en la no reelección. Pero también es verdad que eso pasaría en un país con ciertas reglas de juego más o menos sólidas y madurez institucional que no tenemos, ¿no? La parte buena que le veo al asunto es que efectivamente ha puesto este tema en discusión. Lamentablemente el Congreso también es un Congreso muy precario y entonces, claro, después del llamado de atención han trabajado, como dijo la congresista Bartra, imagínense, le dicen periodista de Lima, hemos trabajado 8 horas. 8 horas, sí, es Qué terrible, ¿no? Pero digamos, no sé lo que se va a aprobar. Probablemente no se va a aprobar las mejores cosas porque no se han discutido todo lo suficiente, pero también es verdad que sin un gesto político esto podríamos haber seguido moviéndonos en la inercia y entonces
independientemente de esta terrible crisis judicial, de la terrible crisis política que vivimos, porque eso hay que reconocer, hay una terrible crisis política, estamos, suena feo lo que voy a decir, pero es lo máximo aspirable que podemos en este momento con las condiciones que tenemos. Vamos a ir a una pausa. Estoy con el director del Instituto de Estudios Peruanos. Tras la pausa vamos a seguir analizando la coyuntura política. Estamos de regreso en el programa. Estoy con el director e investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos, Ricardo Cuenca. Ricardo, ¿tú tienes una idea hacia dónde vamos? O sea, si seguimos este rumbo, este conflicto político, esta crisis política que empezó el año pasado, o sea, que se hizo evidente el año pasado con Pedro Pablo Kuczynski, que continúa con las peleas entre Kenji y Keiko, y que después se ve compras de congresistas, luego el problema judicial y las cosas que estamos viendo hasta ahora. Si seguimos en este rumbo, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿En qué vamos a parar? Eso lo han analizado en el Instituto de Estudios Peruanos. Lo peor que podría pasar, y lo más probable, si es que no hay un cambio y un rumbo, es que continuemos en este foso. Porque lo que pasa con la política pública es lo que puede pasar con el sistema educativo, siempre lo comparo. Creo que por eso me gusta la educación. Y es que año a año, los 15 de marzo de todos los años, 8 millones de niños van a la escuela. No sabes en qué condiciones, no sabes muy bien para qué a veces, pero van 8 millones de niños a la escuela todos los años y así año tras año, ¿no es cierto? Lo mismo podría pasar con la política, es decir, podríamos tener elecciones adelantadas si es que la crisis llega al punto máximo de cierre del Congreso y entonces vamos a ir a votar obligatoriamente, porque si no nos cae la multa, en unos cuantos meses. Va a haber un periodo de alegría como el de Paniagua, en el que nos vamos a sentir que todos estamos bien, pero vamos a ir a votar y va a venir otra vez un grupo de personas que van a optar por una forma de gobierno incompleta, como ha pasado hasta ahora, en términos de o prescindir de la política, como lo hizo Kuczynski, o ser hiperpolitizados, como lo hizo García, y entonces vamos a seguir avanzando. Epur si mueve, ¿no es cierto? Y todo se mueve. Julio Kotler, nuestro investigador principal de verdad en el Instituto de Estudios Peruanos, en el IEP, siempre dice, mira, lo peor que nos puede pasar es seguir igual. Bueno, Kotler me pareció muy interesante cuando en una entrevista a Kotler le preguntan sobre Ollantaytambo, pero ha hecho lo que podía, ¿qué más podían esperar de él? ¿No es cierto? Eso es lo que en eso estamos. ¿Tú crees que podríamos ampliar esto? O sea, cuando yo miro a Vizcarra y miro a Villanueva, digo, caramba, o sea, ¿qué es esto? O sea, no están haciendo las cosas bien, no están haciendo las cosas que deben. No me refiero a la política y enfrentar al fujimorismo y esas cosas, sino que el país parece abandonado, ministros invisibles, si no sabes el nombre de los ministros, menos sabes lo que están haciendo, pues, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿tú crees que estamos en eso? O sea, ¿qué más podemos exigirle a Martín Vizcarra, sino que acabe el periodo y a ver qué viene el otro presidente? Yo creo que hay una evidencia más que lamentablemente fue uno de los legados negativos del periodo fujimorista, y es pensar que gobernar es administrar, y gobernar es mucho más que administrar. Es decir, si yo creo que puedo hacer una buena gestión porque administro mejor los recursos y porque al final tengo un balance positivo en términos contables o en términos económicos en general, sí, probablemente están haciendo lo que pueden y uno podría exigirle que sean más o mejores administradores. Pero gobernar es mucho más complicado, ¿no es cierto? Gobernar haciendo política en el mejor sentido de la palabra significa cómo hago lo posible por tratar de alinear la mayor cantidad de intereses hacia un objetivo mayor que me logre dar cierta estabilidad para la sociedad, ¿no es cierto? Entonces,
no entramos digamos, a la reflexión sobre lo que pasa con la sociedad peruana, porque creo que también va en ese camino, ¿no es cierto?, de descohesión, de desintegración, y entonces, no sé, pues la impunidad se vuelve la manera como ordeno y la impudicia, ¿no?, la manera como se ordena socialmente la gente. Es decir, yo puedo pasarme una luz roja porque sé que no me va a pasar nada, ¿no es cierto? Me van a poner una multa, pero puedo no pagar la multa y seguir manejando la combi, el micro o el taxi, ¿no? O puedo llamar por teléfono y decirle al juez, oye, necesito que pase esto, y que la justicia, que termina siendo menos ciega de lo que uno cree, tomar decisiones porque crees que así debe pasar, ¿no es cierto? Los intereses individuales, los intereses particulares, sean públicos o privados, los intereses particulares terminan siendo el objetivo y no los intereses superiores, los intereses colectivos, ¿no? Hablemos de corrupción. Ha salido y parece ver un discurso único de corrupción, y eso a mí me sigue dando vueltas en la cabeza. He querido equiparar corrupción con cáncer, ¿no es cierto? Pero el cáncer no es una enfermedad, son muchas enfermedades. Corrupción es igual. Y cuando se habla de lucha anticorrupción, ¿contra quién estamos luchando? Ustedes han logrado identificar, porque una cosa es el político que llega allí, que falsifica, yo no sé, boletas, cosas, y que trata de coimear y hacer cosas para enriquecerse. Y otra cosa es un tipo que va allí en nombre de narcotraficantes para buscar impunidad, para ver que puedan trabajar, seguir trabajando sin ningún tipo de restricciones en nuestro país. Otra cosa es que los jueces corruptos respondan a intereses económicos de empresas. Entonces, ¿qué corrupción estamos enfrentando? Cuando sale el presidente Vizcarra, cuando sale Villanueva y dice, vamos a luchar contra la corrupción, ¿contra qué corrupción estamos luchando? ¿O contra qué corrupción necesitamos iniciar la lucha? Hace como 8 o 10 años, mi colega Ludwig Huber, del IEP, hizo un estudio y publicó un estudio a mí me parece fundamental, que se llama Antropología de la Corrupción, romper la mano. Y una de las cosas más importantes que dice ese libro es que la definición de corrupción que estamos teniendo, que está basada en una definición institucionalista de la corrupción, nos está impidiendo ver el problema en su complejidad. Y por lo tanto, estamos tratando, primero, de decir lo que acabas de mencionar, que está la corrupción estandarizada, y no es así. Hay tipos distintos de corrupción, fines distintos en las corrupciones, mecanismos de corrupción distintos, y que estamos tratando a todos, por lo tanto, de manera igual, y eso es caer en un error y en un fracaso. Y la segunda idea es que hay un componente cultural y sociológico en los procesos de corrupción que no tienen nada que ver con el tema institucional, con esta cuestión moral en el sentido de está bien o está mal, que tienen que ver con redes de parentesco, que tienen que ver con la propia visión de cómo se norma en algunos temas, en el que no es que me obliguen a ser corrupto, sino que el nivel de desconfianza instalado como mecanismo de interacción de las personas ha llegado a tal nivel que el resultado de hacer una hipercontrol es entrar en procesos de corrupción allí donde no debería haber corrupción, porque finalmente no está, aunque está tipificada, no termina siendo en estricto un proceso, ¿no? Sobre eso hay ejemplos en educación y en salud que él documenta muy bien, ¿no? Muy bien. Entonces, no es una misma corrupción. Hay que identificarlas. Hay que identificarlas, hay que definirla bien. Para poder combatirlas. Exacto, porque de lo contrario, porque va a pasar esto, la desconfianza. Te pongo un minuto el ejemplo. Había mucha corrupción en las UGELes, en la administración de los fondos, para hacer mantenimiento preventivo de los locales escolares. ¿Qué significa esto? Aquellas obras menores que no necesitan de un expediente técnico. Pintar, cambiar las lunas para empezar el año escolar, arreglar las chapas de las puertas, arreglar algunas carpetas de mobiliarios. Y entonces parecía que había un proceso de corrupción. El presidente García dice, no, vamos a entregarle el dinero directamente a los directores escolares, y arma un programa. Este programa empieza a funcionar el primer año con mucho éxito.
y casi insospechado. 94% de rendiciones de cuentas por parte de los directores escolares, las cosas más o menos funcionaban. Cuando empiezas a mirar qué es lo que pasaba, habían unas normas que eran absurdas y que los propios directores te van a decir que las hacían porque si no los sancionaban. Y entonces, por ejemplo, había que entregar facturas y boletas para pintar la escuela. En una escuela pequeñita de una comunidad rural, efectivamente no habían boletas, porque el país no está formal, el 80% de la economía es informal. Entonces lo que hacían era conseguir unas boletas de compra de refrigerios para poder pagarle al señor, para sustentar eso, para poder pagarle al señor que había pintado. Claro, porque él no tenía recibos honorarios. Claro, efectivamente el colegio estaba pintado. No es que se había robado la plata, pero eso estaba tipificado como un acto de corrupción, porque esta visión normativa e institucionalista sí te lo pide. Entonces, claro, quienes defienden dicen, bueno, me juro en salud porque si yo no hago este control, él va a contratar a su primo para que pinte. Sí, pues, porque capaz hay 5 personas que son pintores en esa pequeña comunidad para hacerlo y seguramente más de uno son parientes, ¿no es cierto? Entonces, hay que ponerle este contenido social y cultural también al asunto para darnos cuenta que la norma puede terminar siendo muy perjudicial en esta definición única, estandarizada de la corrupción, ¿no? La conversación ha estado tan amena que he perdido. ¿Cómo vamos de tiempo? Y tenemos que ir un bloque más. Y tenemos un bloque más. Entonces todavía podemos seguir conversando. Regreso para seguir hablando con Ricardo Cuenca, él es director del Instituto de Estudios Peruanos. Estamos de regreso en el programa. Estoy con Ricardo Cuenca, director del Instituto de Estudios Peruanos. Hay una cuestión que es recurrente. Cuando tú le preguntas a cualquier candidato, sea de cualquier nivel, sobre el tema de corrupción, dice, no, eso hay que solucionarlo con la educación. Hay que inculcar valores. Bueno, cuando alguien te sale y te dice eso es que no sabe, ¿no es cierto? O sea, porque es... ¿Cuán importante es realmente la educación? O sea, hay que luchar contra la corrupción y hay que hacerlo inmediatamente, y hay unos mecanismos, y hay que identificar, y hay que hacerlo, hay que perseguir, pero también hay que formar. ¿Qué estamos haciendo desde la educación para formar en valores? ¿Por qué ahora podemos hablar de una sociedad corrupta, de gente que está dispuesta a meterse a un estadio sin pagar una entrada, bajarse sin pagar el pasaje, pasarse en la cola? Esa corrupción o los inicios de una corrupción. En los años 90 Perú y América Latina en general emprendieron un conjunto de reformas que se llaman reformas tecnocráticas de la educación, que plantearon una hipótesis de cambio que fue la apuesta del Estado peruano y la apuesta de la mayoría de los estados latinoamericanos también, a propuesta original de un estudio muy grande, de un texto muy grande del Banco Mundial. Estas hipótesis de cambios eran que si tú manejas mejor los insumos, los productos van a ser mucho mejores, en una orientación muy economicista del proceso, digamos, educativo. Esto, por supuesto, generó un conjunto de críticas de los educadores, particularmente porque creían que era la simplificación de un proceso mucho más complejo que es la educación en sí misma. Y esto tuvo una muy buena orientación, que fue saber que había que estandarizar y evaluar una serie de criterios para decir esto es una buena y una mala educación. Pero eso también trajo, como casi todo en la vida, el lado malo del asunto, que es que aquello que estaba cada vez siendo más difícil de medir y cada vez más difícil de evaluar para poder cambiar basado en una evidencia dura, empezó a dejar de ser importante en el proceso educativo. Y entonces la añoranza de los abuelos que dicen antes la educación era tal, bueno, parte de eso es producto, entre otras cosas, de estas reorientaciones en las hipótesis de cambio. Entonces, mejoramos en comprensión lectora año tras año, mejoramos en matemática, tratamos de buscar unas mediciones muy duras y muy incompletas de ciudadanía, mejoramos algo en ciencia, y esto terminó marcando el rumbo de lo que se tenía que hacer, y entonces hacer lo que técnicamente se llama moratorias curriculares informales, es decir, postergo otra serie de contenidos educativos que son importantes, pero que no los puedo medir y por lo tanto en eso no me van a evaluar y los pongo escondiditos. Es hacer trampa.
es una trampa, y eso pasó con los valores. Eso pasó con la ciudadanía, con la formación democrática, con el tema del enfoque de género, independientemente de la discusión ideológica o religiosa. Es que finalmente esas cosas no terminan de solucionar problemas. Yo tengo discrepancias completas con Cuba. Sin embargo, la tercera revolución educativa cubana a mí me pareció fascinante. Ajá. Detectan que los jóvenes, los adolescentes, se están drogando y se están prostituyendo. Y en vez de salir con una respuesta policíaca, deciden hacer la revolución educativa y dicen, un ratito, regresemos en la secundaria al profesor único, porque como los profesores entran a enseñar matemática, biología, yo no sé, los cursos no miran a los estudiantes cuando lo que tienen que ver es cualquier cambio de conducta. Y dicen, en primer lugar, lo que vamos a hacer es reducir de 30 que se llama el número de clases, el número de estudiantes por clase, a 15. El profesor único y con apoyo de especialistas para que hagan las cosas. Si se detecta un cambio de conducta, inmediatamente psicólogo, familia, y se trata de resolver el asunto. Entonces esas son cosas que inmediatamente te ayudan y que te permiten, pues, atender a una población que estaba desatendida. Pero aquí parece que las políticas no funcionan así, pues, ¿no? No, porque dos cosas. Primero, que Cuba no participa en ninguna prueba internacional de medición de aprendizaje, tiene un sistema propio, que podría ser criticable o no. Y segundo, que lo que dice es justamente eso, es decir, es una propuesta que salga de esta orientación hegemónica de pensar que la educación partida por cursos o, digamos, sigue siendo una transmisión de conocimientos. Pues además es absurdo. Es absurdo porque ahora la información está mucho más a disposición de lo que los propios sistemas educativos creen, ¿no es cierto? Entonces, hay un texto muy bueno de un profesor británico que dice que el nuevo profesor es el Google, ¿no es cierto? Y la crítica es muy buena porque dice el nuevo profesor es el Google porque tú sigues pensando que la educación es como Google, es ofrecerte solamente información. Entonces, si sigues metido en ese canal, por supuesto que lo demás va a ir fracasando. Pero si ves como Cuba o como otros países que empiezan a moverse un poco en orientaciones distintas, Guatemala, que es un país pequeño, está haciendo una orientación nueva hacia allá, en una especie de reforma, las cosas deberían empezar a cambiar, ¿no? Deberían empezar a cambiar con esta modalidad de profesor único en la secundaria, que es una muy extendida y muy exitosa, que se está estudiando mucho en la región, o cualquier otra forma, pero eso significa abandonar la idea de que la evaluación, aun cuando no ha sido su finalidad, sea quien determine finalmente qué es lo que se enseña y qué es lo que se aprende. ¿Crees que eso pasó en Moquegua? ¿Crees que ellos hicieron trampa y que lo que hicieron era prepararlos para un examen? O sea, como academia universitaria para que ingresen a la universidad. En general, todas las regiones lo hacen. Todas las regiones lo hacen. En Moquegua, nosotros hicimos un estudio sobre Moquegua, San Martín, ahora que me pongo a pensar, Villanueva y Vizcarra, y Loreto, ¿no? Porque había sido una región, y Huancavelica, una región Loreto que siempre está mal, una región que siempre ha estado bien como Moquegua, una región que estuvo bien y bajó como San Martín, y una región que estuvo mal como Huancavelica, que estuvo mal y subió, ¿no? Y claro, hay muchos otros factores, ¿no es cierto? En Moquegua, por ejemplo, el mercado laboral de servicios es muy pequeñito, y entonces los profesores no tienen trabajo en las tardes, para empezar. Entonces ahí aprovecho y les da la capacitación de una inversión que hizo el gobierno regional para capacitarlos. Es verdad que la capacitación estuvo fundamentalmente dirigida al tema de pruebas, pero eso pasa en Moquegua y eso pasa en todas las regiones. Virginia Zavala, una querida colega de la Universidad Católica, sociolingüista, tiene un texto que además luego en internet lo pone como un video de una escuelita muy pequeña, quechohablante en Ayacucho, en el que el profesor entra con una escondida o algo detrás de la espalda y les dice a los niños todo en quechua, ¿qué vamos a hacer ahora? Y los niños en un ataque de felicidad gritaban marcana, marcana, en quechua para marcar, y lo que hacía era practicar con las pruebas, ¿no es cierto? Entonces el profesor repartía fotocopias de pruebas y los niños felices contestando una prueba que probablemente no entendía muy bien tampoco, ¿no?
Entonces, claro, era para un juego el marcana, marcana, el hay que marcar, hay que marcar. Entonces, hay esa parte perversa del asunto. ¿Por qué? Porque creo que todo el peso está en eso. Si yo, por ejemplo, incluyo los valores, incluyo el tema de género, incluyo el tema de formación ciudadana, incluyo el tema de orientación sexual, incluyo el tema de solidaridad, de respeto de normas, no sé, de todo este gran paquete de valores e incluso de habilidades blandas, que es lo que se está discutiendo mucho ahora en las escuelas, que deberían incorporarse aun cuando no van a poder ser medidas, digamos, de la forma dura, cuando creo que estos dos, hay un equilibrio en estos dos, porque por supuesto todos deberíamos comprender lo que leemos, todos deberíamos tener claras las funciones básicas de matemática. El problema es que no es solo eso, ¿no? Pregunta final. Cuando tú estudias todo esto, cuando tú ves cómo estamos y se van revelando cuán mal estamos haciendo las cosas, ¿terminas teniendo una visión pesimista del país? Soy acusado de pesimista y yo me defino más bien como un optimista experimentado. Entonces, algunos dicen que un pesimista es un optimista bien informado. Exacto. Más o menos va para ahí, pero también creo que hay espacios para mejorar. Creo que hay espacios para mejorar, creo que hay algunos avances, las condiciones básicas en algunas cosas han mejorado. Pero necesitamos tener claro que un país necesita de desarrollo y de democracia, ¿no? No necesita solo de crecimiento económico. Te voy a hacer casi la misma pregunta, pero con otro matiz, tal vez más duro. Si tú pudieras elegir nacer de nuevo, ¿elegirías el Perú para nacer? Sí, lo elegiría, a pesar de todo. Me has respondido como político. No. Yo no. No, yo sí. Yo no. Es más, hubiera elegido un país europeo. No solo en Perú, hubiese elegido Arequipa. Ahí te estoy respondiendo como político. Ricardo, te agradezco mucho por haber Muchas gracias por la invitación. Espero que cada vez que vengas a Arequipa te puedas dar un tiempo para estar aquí y conversar de tus investigaciones, de las visiones, de la realidad peruana, que creo que eso es importantísimo, ¿no? Con muchísimo gusto, me va a encantar hacerlo. Ha sido Ricardo Cuenca, director e investigador del Instituto de Estudios Peruanos. Gracias por habernos acompañado. Mañana nos reencontramos en Modo Avión.